¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Jadon Sancho, un video que quizás a lo mejor alguno pueda pensar que soy oportunista o que soy ventajista por el gran partido que hizo el otro día en contra del Paris Saint-Germain en las semifinales de Champions, pero como están viendo en pantalla, es un jugador que en su momento, cuando estaba apartado con el Manchester United en aquel mercado de invierno donde se rumoreaba de que el Barça podría hacer algún fichaje a bajo costo o intentar la cesión de algún jugador, es un fichaje que propuse para el mercado de invierno y hasta incluso parece que estuvo cerca de darse porque los agentes de Sancho lo ofrecieron al Barça, no se hizo por una cuestión de encaje salarial y como todos sabemos pues terminó jugando nuevamente en el Borussia Dortmund, un jugador que bueno, ahora su situación podemos decirlo que ha cambiado de manera radical, se ha logrado revalorizar levemente en este último paso en la Bundesliga y ahora su situación de cara al futuro está totalmente en el aire. Parece que para Ten Hag, el actual entrenador del Manchester United, no lo va a tener en cuenta de cara a la siguiente temporada y quizás por ahí el Barça pueda intentar ya sea una nueva cesión o un traspaso para hacerse con este interesante talento inglés. Y en cuanto a mi opinión sobre el actual momento de forma de Sancho y también hablar un poco si es posible un traspaso al Barça en este mercado próximo de verano, pues primero, en cuanto a nivel de Sancho y este momento que está viviendo en el Borussia Dortmund, para mí no es ninguna sorpresa porque como ya lo dije en aquel video que grabé en el mes de enero, pues Sancho era una oportunidad de mercado prácticamente que para cualquier club, porque la devaluación y el flojo nivel que estaba mostrando en la Premier no es que se tratase ni de un problema físico de que le estén lastrando las lesiones, ni de que tampoco es que al jugador no le dé el nivel o que no tenga el suficiente nivel como para ser protagonista en un equipo. No era por una cuestión futbolística ni física, era una cuestión que simplemente el Manchester United no estaba decidiendo apostar por él. Y aquí en el Borussia Dortmund, a pesar de que, tampoco creo que está teniendo unos niveles como para perder la cabeza, ni como para decir que ha vuelto a su mejor versión, en camino está, en un equipo que cree en él, que apuesta en él y que, por ejemplo, en estos últimos 6 meses de temporada ha tenido cierta continuidad, por lo menos para sacar una versión aprovechable de lo que es Sancho como jugador. Porque cuando estábamos en aquel momento de mercados de enero o incluso en el mercado de verano anterior, cuando sonaba este tipo de jugador, yo jamás estaba de acuerdo con la gente que decía que estaba acabado. O sea, estamos hablando de un jugador de apenas 23 años, en estos momentos 24, y que incluso todavía tiene toda la carrera por delante. Porque para mí este caso Sancho, por así decirlo de alguna manera, es el típico caso de que se da normalmente en el fútbol, que el jugador escoge mal el proyecto a dónde ir. En un proyecto del Manchester United que, con todo el respeto, incluso a día de hoy, no sé qué pasa con ese club, que es una trituradora tanto de talentos como de entrenadores, porque por ejemplo de lo que se veía de Ten Hag en el Ajax, era un entrenador que si por ejemplo en su día se iba a Valverde, obviamente me hubiera encantado que termine en el Barça y que él pueda desplegar su proyecto cuando en aquellos años 2019 y 2020 el Barça tenía mucho músculo económico para hacer y deshacer lo que queríamos prácticamente, y fue al United, no podemos decir que no le dieron inversión o que no le ficharon lo que él pedía y no sé por qué razón no termina de funcionar. Es un club que por alguna razón que sea, no termina de dar ese clic para volver a meterse entre los grandes de Inglaterra, o por lo menos para intentar hacer protagonista otra vez como ya lo había sido anteriormente. Y es un equipo que también a nivel de talento es una trituradora. Es una trituradora de jugadores y Sancho no es la excepción. Estamos hablando de que en su momento ficharon a un jugador que en las últimas 2 temporadas, 2018-2019 y 2019-2020, había terminado con casi 80 contribuciones de goles en 2 años, entre 20 asistencias y 20 goles por temporada. Una auténtica salvajada, un jugador que en su momento, junto a Mbappé, Joao Félix, Haaland y el mismo Sancho, eran de los jóvenes más destacados de todo el fútbol mundial. Y fue al United y nunca apostaron por el jugador. O mejor dicho, nunca hubo una creencia en él en cuanto a su nivel, algo que me parece sinceramente surrealista, porque si repasamos su trayecto por el Manchester United, es cierto que tuvo problemas de conducta, pero también en cuanto a las decisiones
de la cantidad de minutos que jugaba Sancho por temporada era más que cuestionable. Primero le pasó por encima a Cristiano Ronaldo ocupando ese sector zurdo. Después vino la irrupción de Rashford. Después apareció Garnacho y cuando parecía de que Ten Hag lo empezaba a incluir en el 11 titular, le ficharon a Antony y ya después por ese sector derecho también desapareció porque el recambio de Antony era el uruguayo Pelistri, si no estoy mal. Entonces la apuesta por Sancho es que prácticamente que no existió y luego fue apartado de la plantilla. Y la verdad que a mí me sorprende mucho y sobre todo estos casos que se dan en el United que como digo son una trituradora de talento, es que no hay otra manera de decirlo. Porque salvo Bruno Fernández, prácticamente que todos los fichajes que hacen o todos los jugadores jóvenes que salen destacados de ese club terminan en una dinámica bastante irregular en cuanto a su rendimiento. Si no, podemos mirar diferentes casos que hay actualmente en ese equipo. Por ejemplo, Højlund, un delantero prometedor, está lejos de su mejor versión, pero a pesar de que intenta, las cosas no le terminan saliendo. Garnacho, más de lo mismo, que va a por rafagazos, otras veces parece que tiene cierta consistencia, después no. Y después casos como Antony, que es un auténtico desastre, o si no, después casos como Rashford, que la temporada pasada dieron un nivel espectacular de los mejores delanteros del mundo y esta temporada prácticamente que desapareció por completo. Y ahora en este caso con Sancho, prácticamente que calcando lo que ocurrió cuando Coutinho fue al Barça y la rompió en el Bayern, y aquí en el Barça, salvo ese primer tramo de 6 meses, no lograba dar con su mejor versión, o por ejemplo podría ser un caso tranquilamente parecido al de Griezmann en su momento. Y la verdad que esto del United llama mucho la atención porque son bastante los jugadores y ya llevan bastante años en esta dinámica. Y bueno, ya para volver al caso Sancho, para hablar un poco más en concreto sobre si existirá esta posibilidad de que el Barça pueda hacerse, ya sea con una cesión o un traspaso de él, para mí va a depender de muchísimas cosas, pero claramente si, por ejemplo, el Borussia Dortmund, que creo que es el que obviamente va a estar como prioridad para intentar una nueva cesión por este jugador, pues no lo puede hacer porque tiene un salario muy alto, tengo entendido. O sea, Sancho en el Manchester United creo que tiene un salario de 10 millones de euros o algo por el estilo. Si el Borussia Dortmund no puede llegar a un acuerdo con el Manchester United, yo si fuese Deco el que estuviese en la dirección deportiva del Barça, volvería a contactar con el agente de Sancho e iría corriendo para traerlo aquí en el Barça. Porque aparte de ser un perfil de extremo que el Barça necesita, yo creo que es una operación donde el Barça podría ganar mucho y prácticamente que perder nada. Así como lo dije en su momento en enero, me parece una oportunidad de mercado que quizás viendo el escenario low cost podemos aprovechar mucho, porque el potencial del jugador ya vimos que está ahí. Entonces, viendo, primero que nada, si logramos un encaje salarial, si el jugador está dispuesto a hacer un esfuerzo y si sobre todo viendo que el Barça podría, yo que sé, lograr una cesión con una obligación de compra de cara a la siguiente temporada por unos 30 millones de euros, que es el actual valor de mercado del jugador, yo la verdad que me la jugaría. Yo lo intentaría hacer porque creo que es un jugador que dentro del contexto Barça y teniendo la regularidad y sobre todo metido dentro de nuestro estilo y jugando muchos minutos, podría volver a dar ese salto de calidad de manera progresiva, un poco como lo que estamos viendo con Joao Félix dentro del Barça. Una primera temporada que sea más o menos como de adaptación o como para reencontrarse a sí mismo y a partir de ahí, con el pasar del tiempo, dar saltos cualitativos en cuanto a su nivel. Y logrando que de manera progresiva pues volvamos a ver al Sancho que vimos en aquellas temporadas del 2019 y el 2020, un jugador que tranquilamente en su mejor versión te aporta 20 asistencias y 20 goles y es un talento de los que el Barça va necesitado porque ocuparía esa herramienta de extremo con desborde y aparte creo que tiene el potencial para ser un jugador tranquilamente que sea determinante. Entonces yo la verdad que me arriesgaría porque en todo caso que supongamos que esto salga mal, si el Barça tiene una obligación de compra aunque sea de unos 30 o 25 millones de euros, yo creo que a poco que haga el jugador algo aquí en el Barça, a no ser que entre en Barrena, pues esa capacidad de compra la puedes recuperar tranquilamente. Es un jugador que la inversión es prácticamente que sin ninguna pérdida, porque si sale mal o lo encajas en alguna liga exótica o lo volvés a encajar en la Premier, estoy seguro. O si no, directamente estaría la opción de que el Borussia Dortmund, qué sé yo, si llega al Barça y lo hace mal, lo compre por esa cantidad. Yo creo que es una operación que podría ser tranquilamente factible. Yo creo que podría irse de las manos si, por ejemplo, va a la Eurocopa y sigue con este nivel impresionante, o si gana la Champions solo por el estilo, o por ejemplo si el Manchester United
cambia de entrenador y no le queda otra que seguir allí. Si no, eso puede ser un problema, eso es claramente reconocible porque puede pasar que dé un nivel mucho más alto de lo que estamos viendo ahora y te pidan una cifra en cuanto a lo numérico que ya sobrepase los montos a lo que pueda llegar al Barça. Pero sinceramente, si logramos un mercado de fichajes, qué sé yo, en el cual podamos incorporar Guido Rodríguez libre, algún pivote que sea top mundial y a partir de ahí Bernardo Silva más una sesión de Sancho, a mí me parecería perfecto. Pero claro, así como dije en aquel video de las necesidades y qué jugadores y qué perfiles tendría que fichar el Barça, esto es muchísimo dinero y para mí quizás se puede abrir la ventana como lo dije en aquel video, con lo que tenemos más el contrato de Nike, más quizás alguna palanca externa y la venta importante de algún jugador donde podamos sacar un buen dinero. Yo creo que el Barça estaría en condiciones de poder hacer esto y incorporar a Sancho para mí sería incorporar un jugador tremendo, o sea, desborde, es eléctrico, es del gusto de Xavi, es un jugador que desde el estilo del Barça hablando, o sea, desde el punto de vista asociativo encaja bastante bien para jugar en corto, para jugar en largo, ataca el espacio, tiene gol, tiene asistencia, es que es un jugador brutal. Es un jugador brutal y es un jugador que en un contexto favorable para él es tranquilamente recuperable y lo mejor de su carrera está por venir. Y para mí si el Barça lo podría hacer, como dije, es una opción que me encantaría, pero bueno, todo está por ver. No deja de ser esto utópico y veremos cómo finaliza el primero de la temporada, qué pretensiones tendrán tanto el United como el Dortmund y veremos si existe la posibilidad de encaje económico, el Barça puede meterse de por medio. Pero bueno, yo lo voy dejando por aquí. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.